Así que buenas noches de nuevo a todos ustedes. Esta noche la porción se llama Nitzavim. La porción de la Torá se llama Nitzavim, que puede ser traducido como vosotros todos de pie hoy. Vosotros todos de pie. Nitzavim significa estar de pie. Y recuerden que el estar de pie en este caso sería delante de la presencia del rey. Como les decía, usualmente yo no grabo la porción de la Torá, pero esta noche hay dos temas que toca esta porción, y una de ellas tiene que ver, está asociado con el día de Yom Teruah o Rosh Hashanah, que va a ser este próximo domingo, Dios mediante, y también tiene que ver con un tema que muchas veces lo interpretan como el rapto. Así que vamos a tocar ese tema esta noche. Vayan por favor a Deuteronomio 29, verso 10. Deuteronomio 29, verso 10. Y dice, vosotros todos estáis hoy. Yo no sé si ustedes leyeron y si contaron los hoy que hay. ¿Alguien los contó? Creo que hay como 9. Dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Hashem vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Y aquí esa parte donde comienza a decir quiénes son los que están de pie delante de la presencia del Señor, es una fórmula de inclusión, que significa que toda persona, sea adulto, sea niño, sea extranjero, y recuerden que el extranjero aquí es aquel individuo que no es judío, que no es de Israel, pero se allega al pueblo de Israel, se hace parte del pueblo de Israel al punto de que acepta a Hashem como su Dios, más acepta la Torá. ¿Okay? Y dice también, desde que él corta tu leña hasta el que saca tu agua. Y los rabinos, los comentaristas dicen que eso hace referencia a dos personas, a Abraham y a Rebeca. Abraham, porque si usted va a Génesis 22:3, Génesis 22:3 dice, con referente a aquel que está cortando la leña, 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Por lo tanto, cuando hace referencia a aquel que corta leña, indirectamente está haciendo referencia a Abraham. Y luego dice, hasta el que saca tu agua. Tiene que ver con Rebeca. Si usted va a Génesis 24, 19, dice, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Recuerden que este es el episodio en que Abraham envía a su siervo para que le busque esposa a Rebeca, y el siervo le había pedido señal al Señor que entre las cosas que la doncella hiciera era darle agua a sus camellos. Y también en Isaías 12:3, Isaías capítulo 12, verso 3, con referente a las aguas, dice así, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Así que en esos versículos hace mención de todas estas cosas. Volviendo a Deuteronomio 29. Dice, ¿por qué están de pie delante del Señor? Verso 12. Para que entres en el pacto de Hashem tu Dios y en su juramento que Hashem tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. Recuerden que cuando se menciona eso así, que uno es pueblo de Dios y que Dios es el rey o es el que está juntamente con el pueblo, es una referencia a pacto. Es compromiso entre Dios y el pueblo. De la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, algo que se me olvidó mencionarles de un principio, que los rabinos dicen, los comentaristas, que esta porción siempre se lee antes de Yom Teruah, antes de Rosh Hashanah, ¿okay? Antes de la primera fiesta
del otoño. Y se creen que está asociado con Rosh Hashanah o Yom Teruah, porque recuerden que empezando ya el domingo, comienzan los 10 días, que llaman los 10 días terribles. Son 10 días antes de que se cumpla, de que se celebre Yom Kippur. Y son un tiempo de juicio, por lo tanto dice que cuando todos están de pie delante de la presencia de Dios, es que todos están de pie esperando juicio. Por eso lo asocian con Rosh Hashanah. Y además de eso dice en el verso 14, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy y con nosotros delante de Hashem nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Se está hablando de las generaciones futuras y si vamos a ver, nosotros estamos en esa generación futura del cual Dios está hablando. Si usted va un momentito, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 17-20. Juan 17-20, referente a los que están y los que no están. Juan 17-20. Yeshua mismo, cuando está hablando con sus discípulos, antes de despedirse, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, hablando de aquellos que en el futuro van a creer en Yeshua por la palabra de los discípulos. De igual manera, cuando Moisés está hablando de que el pacto no es solamente con aquellos que están allí de pie, sino con aquellos que también en futuro van a aceptar el pacto. Y dice, verso 16 del capítulo 29, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Una cosa que tenemos que entender cuando la gente habla del rapto, y le voy a explicar de dónde viene ese término, tenemos que ver que todo lo que los discípulos hablan, todo lo que está escrito en los evangelios, todo lo que está escrito en lo que llamamos el Nuevo Testamento, la escritura apostólica, todo está basado en la Torá y en los profetas. Nada de lo que hablaron ellos es algo nuevo, todo ya estaba. Por lo tanto, cualquier cosa de la cual usted lee en el Nuevo Testamento, en la escritura apostólica, tiene que estar afirmado y confirmado y basado en lo que está ya en la Torá y en los profetas. Por lo tanto, cuando Dios los sacó de Egipto, ese fue el primer rapto, si vamos a decir, ese fue el primer rapto. Es el primer ejemplo que tenemos nosotros de un futuro rapto. Y dice que los sacó de tierra de Egipto, verso 17, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. O sea, hablando de las naciones, según ellos iban pasando, todo lo que estaban viendo. Y el verso 18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Hashem nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. O sea que donde comienza la persona a querer no seguir el pacto o a romperlo, es cuando ya en su corazón comienza a salir una raíz que va a producir hiel y ajenjo, una raíz que va a ir en contra del pacto. Y todo comienza en el corazón. Verso 19. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. En otras palabras, que a pesar de que reconoce las maldiciones que vienen con el no obedecer el pacto, la persona dice, no importa, como quiera soy bendecido y como quiera todo me va a ir bien. O sea, desafiando lo que Dios ha dicho. Y en el verso 20 dice, no querrá Hashem perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Hashem y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Hashem borrará su nombre de debajo del cielo. O sea que una persona que desafiante, reconociendo y entendiendo que si tú no obedeces la Torá, el pacto, van a venir maldiciones sobre tu vida. Dios dice que entonces
que toda maldición que está escrita son todas las que le va a venir sobre ese individuo, sobre esa persona. Y dice hasta el punto de que dice que Hashem borrará su nombre debajo del cielo. Recuerden en estos próximos 10 días, comenzando con Rosh Hashanah, que son los 10 días en que dicen que en las cortes celestiales son abiertas los libros, el libro de la vida y el libro de la muerte, y aquella persona que queda inscrita en el libro de la muerte, su nombre será borrado, dice borrará su nombre de debajo del cielo. Por lo tanto, eso también está haciendo, alude a ese tiempo de antes de Yom Kippur. Verso 21, y lo apartará Hashem de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torá. Y darán las generaciones, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Hashem la habrá hecho enfermar, dice, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Hashem destruyó en su furor y en su ira. O sea que no es solamente maldición en contra del individuo o de las personas, sino también que la tierra misma no le va a producir. Va a ser como la tierra cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Recuerden que el azufre, si hay azufre y sal en la tierra, no producen. Una tierra que no tiene, por más que tú siembres, no te va a salir nada. O sea, una tierra que no da fruto. Verso 24, más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Hashem a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? O sea, que a consecuencia de la desobediencia, consecuencia de que el pueblo de Israel, a pesar de las bendiciones y las promesas que Dios le hizo por medio del pacto, cuando desobedecieron, rompieron el pacto, Dios, y se fueron tras dioses ajenos. O sea, ustedes tienen que entender que no es simplemente no obedecer el pacto, sino es, recuerden que el pacto fue como un pacto de matrimonio, sino que les fueron infiel a Dios, cometieron adulterio espiritual, se fueron tras dioses ajenos, dioses de piedra, dioses de madera, dioses que no eran nada. Y sabemos que no existen otros dioses, que solamente nuestro Dios, el Dios de Israel. Pero ellos se fueron tras ellos. No tan solo eso, que hicieron todas las abominaciones que estaban haciendo las naciones de Canaán, que por eso Dios quería sacarlos de Canaán, para comenzar de nuevo con el pueblo de Israel, por todas las cosas malas que esos pueblos hacían. E Israel viene a hacer lo mismo, de tal manera que si usted lee en los profetas, me parece que en los libros de Reyes, hubo un rey de Judá que pasó sus hijos por el fuego, los dedicó a Molec, se los quemó, los sacrificó, cosa que Dios nunca había pedido. O sea, fueron tantas las cosas que el pueblo de Israel hizo que Dios se enojó, o sea, se enfureció. Y cuando lo describen en el hebreo, lo que interpretamos, lo que traducen como enojo o arder en ira, en el hebreo significa que Dios, como si sus narices humearan. No sé si ustedes han visto a veces en las películas un dragón humeando cuando está enfurecido, o hasta un toro, un animal así, con esa furia. Así es como describe a Dios cuando Dios está enojado con su pueblo por lo que han hecho en contra de él. Y el verso 25 dice, o sea, entonces la gente va a preguntar, ¿por qué ha pasado esto en Israel? ¿Cómo es posible que una tierra tan bendecida, cuando el pueblo llegó por primera vez, que lo que había era abundancia, y después por el pecado de Israel, Dios se enojó con ellos, que los tuvo que sacar? Y hubo un tiempo que Israel, si usted ha leído la historia de Israel antes de que fuera nación en 1948, estaba desolada, era un desierto, no había nada. Y todo lo que pasaban decía, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Y entonces, ¿y por qué sucedieron esas cosas? Dice en el verso 25, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Hashem, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Hashem contra esta tierra
para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Hashem los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Ese es el exilio. Porque a pesar de que hay un pueblo judío en Israel, no están todas las 12 tribus. Israel no está completo, todavía hay mucha gente que está en el exilio. El exilio significa que están fuera de la tierra de Israel. ¿Okay? Por lo tanto, dice en el verso 29, las cosas secretas pertenecen a Hashem nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que están en el corazón de Dios secretamente, sin embargo, Él nos las revela si es que nosotros buscamos, si es que nosotros vamos tras ese secreto, tras el tratar de conocer los secretos de Dios. O sea, son secretos para Dios, pero no es hasta que uno se empeña en reconocer y entender y buscar y estudiar y leer la palabra, esas cosas no son reveladas. Pero Él dice, están ahí para ti y para tus hijos, pero tú tienes que irlas a buscar. Ahora, el capítulo 30 es donde esa es la verdadera explicación del término rapto. Primeramente, el término rapto, ¿de dónde viene? Porque mucha gente dice que el término rapto no existe en la Biblia. Y hasta cierto punto es cierto. Resulta que en una de las traducciones de las escrituras hebreas, el término rapto, lo que se traduce como término rapto, viene del latín, la palabra rapeimu, que significa ser llevado o ser tomado. ¿Okay? O sea, es del latín. Entonces muchas personas lo interpretan como rapto, pero la palabra rapto como tal no existe, sino que viene de un término, de un verbo del latín que significa ser llevado o tomado. Y ese verbo, ¿cuál es traducido? Si usted va a Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Que es la referencia que usualmente las personas usan para hablar con respecto a lo que definen como rapto. Vayan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Voy a comenzar voy a empezar en el verso 13 para darle contexto. Verso 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice, y aquí está hablando Pablo, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya han muerto. ¿Okay? El dormir es una metáfora para muerte. Dice, de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y cuáles son los que no tienen esperanza? Los que no tienen esperanza de resurrección, los que no tienen esperanza de una vida después de la muerte. Verso 14. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. ¿Ok? Vamos a seguir. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, cuando Yeshua regrese, van a ser resucitados los que murieron en él. ¿Okay? Ellos se levantarán primero, y si estamos vivos, cuando eso suceda, dice lo siguiente, que ellos serán levantados, o sea, serán resucitados. Y en el verso 16 dice, porque el Señor, o sea, Yeshua mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, shofar, descenderá del cielo,
y los muertos en Mesías resucitarán primero. O sea que Yeshua viene del cielo. ¿Por qué viene del cielo? Porque actualmente se encuentra a la diestra del Padre en el templo que está en el cielo, sirviendo ahí como sumo sacerdote del templo celestial y también orando, intercediendo por nosotros. ¿Okay? Está a la diestra del Padre. Por lo tanto, cuando Yeshua regresa del cielo y dice que habrá un sonido de un shofar. ¿Por qué hay un sonido de un shofar? Porque cuando Dios vino a reconocer al pueblo de Israel después que salieron de Egipto, Él estaba en una montaña y se dice que sonó un shofar largamente. ¿Para qué? Para llamar al pueblo. O sea que el sonido de ese shofar es para reunir al pueblo. Y dice, y los muertos en Mesías resucitarán primero. O sea que al sonido de ese shofar, los primeros que van a levantarse son los que murieron en Yeshua. Luego, verso 17, que es el verso que quiero que pongan atención porque es donde hay la controversia con respecto al rapto. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, aquí la palabra arrebatar, es la palabra que en el latín es rapeimu, que significa seremos llevados juntamente con ellos o seremos tomados juntamente con ellos en las nubes. Y usted tiene que entender, para entender el concepto de las nubes, usted tiene que volver a la Torá, a Éxodo, porque cada vez la nube lo que representa es la presencia de Dios, la Shejinah, su gloria. ¿Okay? No son las nubes de allá del cielo, son nubes que representan su presencia, su Shejinah, su gloria. Dice, seremos tomados, seremos juntamente con ellos en las nubes, o sea, en la presencia del Señor para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No dice en el cielo, en el aire es esa atmósfera, lógico. No sé si ustedes han visto cuando salen los cosas esto de NASA, los cohetes, que después que pasan la atmósfera de la Tierra, ustedes ven que se calientan y salen de la atmósfera de la Tierra y entran en el espacio, entonces ya la gravedad no los detiene. Pues Yeshua tiene que pasar esa atmósfera del espacio y romper en la atmósfera nuestra. ¿Okay? Entonces lo que sucede, según Él va bajando, los que han muerto en Él, resucitan, y nosotros que estemos vivos para ese tiempo, seremos conjuntamente con los que resucitaron, subiremos a recibirlo. Es como decir cuando viene un grupo para recibir, es por ejemplo, si uno va a ir a ver, si el presidente viene a visitar aquí a la Florida, hay una bienvenida, hay una carroza, hay un grupo que lo va a recibir. Pues entonces los resucitados y los que estemos vivos, estamos ahí para recibir al Señor, porque el Rey llegó. ¿Okay? Entonces cuando dice que viviremos siempre con Él, no es en el aire y mucho menos en el cielo, porque si fuera así, si el Señor lo viniera a coger para volver al cielo, cuando regrese de nuevo sería la tercera vez. Y en ningún sitio la palabra habla de una tercera vez. Recuerden que Yeshua representa a Yeshua ben David y Yeshua ben Yosef. Vino primero como siervo, ben Yosef, y cuando regresa como rey, como ben David, hijo de David. Por lo tanto, es solamente 2 veces. Vino ya, fue y regresa. No viene ni 3 veces, ni 4 veces, ni 5 veces. Entonces, el concepto que le ha sido enseñado a la iglesia, y no es para hablar mal de las iglesias, y no para decir que no saben, es que cuando esto se vino a interpretar, fue durante el tiempo que había una época que hablaba de las dispensaciones, y había un individuo, lógico, para ese tiempo, nadie leía la Torá, nadie leía el Viejo Testamento, nadie leía los profetas, entonces tratan de interpretar algo que ya ha sido descrito en la escritura hebrea, que viene siendo, es compararlo con el Éxodo. ¿Okay? Esta nueva, lo que llama la gente rapto, no es un arrebatamiento para llevarte al cielo, porque Yeshua no va a reinar del cielo, Yeshua va a reinar de Jerusalén. Y eso usted lo puede ver en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, habla lo mismo.
donde Yeshua viene a reinar es desde Jerusalén, no del cielo. Nadie va para el cielo, yo lo siento. Si usted cree que va para el cielo, pues váyase y así tenemos más espacio aquí en la tierra. Pero no es el cielo, la finalidad no es el cielo, la finalidad es volver a Israel, porque ahí fue donde Dios comenzó. El jardín del Edén es en Israel. El trono de David, el trono del Padre, que está fundado en justicia y rectitud, está en Jerusalén, no es en el cielo. Y cielo es otro término para decir reino, es un término idiomático. Cuando hablan de los cielos, del reino de los cielos, es reino. Cuando hablan del reino de Dios, de los cielos de Dios, es reino. No es cielo allá, en algún sitio, en el espacio, qué sé yo dónde. Es aquí, porque aquí fue donde Dios comenzó todo. Así que volvamos de nuevo a Deuteronomio. Este es el verdadero rapto, porque rapto es lo que... Usted tiene que sustituir el término rapto con restauración. Dios lo que viene es a redimir, a restaurar y a volver a recoger a su pueblo. Dice en el capítulo 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Recuerden que el pacto habla de maldiciones y bendiciones. Y por no obedecer, Dios tuvo que esparcir al pueblo, lo envió al exilio, sacarlo de la tierra que Él les dio y esparcirlo por todas las naciones. Y ahí en esas naciones te dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Y muchas versiones dice, te arrepintieres, no es arrepentirte, es hacer teshuva, es regresar. Y cuando regreses en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado, exiliado tu Dios, Hashem tu Dios, y te convirtieres, ahí también no es la palabra convertir, es y volvieres a Hashem, es la palabra shuv, de donde sacamos la palabra teshuva. El shuv o el teshuva, el regresar a Dios, lo interpretan como arrepentirse. Y yo les he dicho a ustedes que arrepentirse, mucha gente lo que dicen es, I'm sorry, y siguen haciendo lo mismo. Aquí no es decirle a Dios, I'm sorry, o lo siento. Aquí es tú a dar lo que llaman un about face. Tú hiciste un pecado, te arrepientes y das una vuelta y regresas a Dios. El propósito es regresar a Dios, regresar a su pacto, regresar a lo que Él estableció desde un principio. Y regresas a Hashem tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo ¿qué? Tu corazón y con toda tu alma. O sea, tú tienes que venir, regresar a Dios de corazón, no es de boca, no es decir lo siento y seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Él te está diciendo, en las naciones en las cuales yo te envié, ahí en algún día, en ese sitio, tú vas a pensar en la maldición y vas a pensar en la bendición. Y Él te dice, desde ahí, tú vas a ver en tu corazón que tú necesitas de mí. Y vas a regresar. Esa palabra convertir no es convertir, es regresar, hacer teshuva. Porque mucha gente habla de convertir. ¿Tú te convertiste? ¿A qué? ¿A sapo? No es convertirse, es regresar a la fuente de vida inicial. Es regresar al origen. ¿Y cuál es el origen? Hashem, su pacto. Entonces en el verso 3 dice, entonces Hashem hará volver a tus cautivos. En otras palabras, haré regresar a tus cautivos. Haré regresar a aquellos que fueron exiliados. Y no tan solo en el hebreo, aquí no, en ninguna traducción te da a entender. Pero cuando dice que Él hará regresar a tus cautivos, Dios mismo se está incluyendo en ese regreso. Porque Dios también está en exilio, porque nosotros estamos en exilio. O sea que el regresar no es solamente del pueblo a Dios, es que Dios también regresa. Entonces Hashem hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Hashem tu Dios. Ese es el verdadero rapto, como hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto. El rapto no es que Yeshua venga para
llevarte para el cielo. Es restaurarnos de nuevo como estábamos a un principio cuando Dios creó a la tierra, creó a Adán y creó a Eva. Es volvernos a recogernos, a regresar. ¿Okay? No es rapto, es restaurar, es la redención final, es el volvernos a recoger para Él. Y dice, volverás a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubieras esparcido Hashem tu Dios. Aun cuando tus desterrados, tus exiliados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. ¿Cuáles son las partes más lejanas del cielo? El país donde usted nació, Cuba, Santo Domingo, República Dominicana, Chile, Colombia, Panamá, Puerto Rico. Donde quiera que usted haya nacido, de ahí Dios te está recogiendo, de ahí Dios te está restaurando, de ahí Dios te ha redimido. ¿Para qué? Para traerte hacia Él. Esa es el verdadero rapto, no es para llevarte al cielo. Porque si Yeshua está bajando del cielo a la tierra, ¿por qué tiene que regresar? Porque el concepto de rapto es el siguiente, hay tres teorías. Una se llama la teoría premilenio, que significa, o pretribulación, que significa que antes de los 7 años de tribulación, Yeshua viene, los muertos en Él resucitan, el que está vivo cambia de aspecto a un cuerpo glorificado y regresa Yeshua con nosotros, con la gente al cielo, y están allá fiestando y festejando, y todos los demás aquí en la tierra chavándose. Sobre todo el judío, porque el judío que no conoce a Yeshua, pues entonces allá ellos que se fastidien. El Dios que yo conozco no es así. El Dios que yo conozco es justo y misericordioso y bueno. Ese es un concepto. El otro concepto es post-tribulación, que después de la tribulación, entonces Yeshua viene y saca a todos los buenos y se los lleva para el cielo. Y allá que se fastidie de nuevo todo el mundo. Y hay otra teoría que es el que está in between, ni antes ni después, más o menos en el mismo medio de la tribulación, Yeshua viene, recoge lo suyo y se va. En ningún sitio dice que Yeshua viene, se va y regresa otra vez, entonces serían 3 veces. ¿Y por qué ese malentendimiento? Porque se ponen a tratar de interpretar sin usar el ejemplo y lo que habla ya la Torá y los profetas. ¿Okay? El propósito de Dios es, el verdadero rapto es recogerte de donde te sacó. Donde tú estabas en algún momento, tú tuviste la necesidad de reconocer que tú necesitabas a Yeshua, de que tú necesitabas un Salvador. Y Él en su misericordia, cuando tú tuviste ese ardor en tu corazón de esa necesidad, de esa soledad o esa tristeza o esa angustia en la cual tú estabas viviendo por el pecado o lo que fuera, alguien en algún momento te habló de Yeshua. En aquel entonces la mayoría de nosotros le decíamos Jesús, y no es que sea malo decirle Jesús. Y lo que uno suele hacer, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso, yo le aseguro a ustedes que esa primera vez que usted pasó por esa experiencia, usted sintió algo diferente, un cambio. ¿Okay? Ese es el verdadero rapto. Cuando Dios toca tu corazón y te trae a Él por medio de su Hijo. ¿Okay? Ese es el verdadero, porque así cuando el pueblo de Egipto clamó a Él, cuando estaba en opresión y en persecución, todo el pueblo clamó, entonces Dios escuchó ese clamor y los rescató y los sacó. Y eso es lo mismo que va a hacer cuando Yeshua regrese, recoger a su pueblo, recoger a su gente. Eso no significa que uno no va a pasar por la tribulación. Todos tenemos que pasar por algo. ¿Por qué? Porque Yeshua mismo tuvo que pasar por una tribulación. El pueblo de Israel pasó por una tribulación y lo que la gente llama iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es Israel e Israel es la iglesia. Es un mismo pueblo desde un comienzo, porque un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Mesías. No pueden haber dos entidades diferentes. Israel y la iglesia es lo mismo. Y lo puede leer, Pablo lo confirma cuando dice, ¿quién estaba en el desierto con ellos caminando todo ese desierto? Yeshua. Y iglesia lo que quiere decir es asamblea.
Por lo tanto, el propósito de Dios es recogerte donde tú estás. ¿Para qué? Para cuando Yeshua regrese. Va a regresar como rey. Recuerden que hemos hablado de que Yeshua es ungido rey, pero no ha sido coronado rey. Cuando Él venga, aquellos que murieron en Él serán resucitados y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque vamos a pasar una vez el milenio pase, pasamos a toda la eternidad y con este cuerpo que se desgasta, que se enferma, que envejece, tú no puedes entrar a la eternidad. Entonces, seremos transformados, seremos cambiados para poder vivir, continuar con Yeshua en la eternidad. ¿Y para qué te recoge Dios? Dice en el verso 4, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá, te tomará. En el hebreo dice la palabra lakaj. Lakaj es tomar, pero en el hebreo se entiende que cuando alguien toma a alguien, es como el varón cuando toma a su esposa. Ese tipo de tomar, como si fuera en una relación de matrimonio. Y de allá te tomará y te hará volver, Shuv, Hashem tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres. No dice al cielo, a la tierra que heredaron tus padres. ¿Cuál es la tierra que heredaron tus padres? Israel. Y será tuya y te hará que bien y te multiplicará más que a tus padres. Y el verso 6 dice, y circuncidará Hashem tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. O sea, Dios es el que circuncida nuestros corazones. Estamos nosotros en ese proceso. Nosotros decimos que amamos a Dios con nuestro corazón y con nuestra alma. Pues yo le tengo a usted una noticia. Que si usted cree que usted ama a Dios ahora, usted no sabe cuánto lo ama. Lo va a amar cuando Él haga esto en nuestros corazones. Cuando Él nos circuncide, Él, no nosotros, Él, nuestro corazón al punto de que lo vamos a amar y obedecer como Él quiere que lo amemos y obedezcamos. Ahora decimos que lo amamos y estamos tratando de obedecer y estamos tratando de caminar, pero yo le aseguro que esto no se compara en nada cuando llegue ese momento en que Él transformará completamente nuestro corazón y podemos obedecer. Y dice, verso 8, y tú volverás y oirás la voz de Hashem y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Hashem tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien. Porque Hashem volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Hashem tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la Torah, cuando te regreses a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa palabra convertirse es regresar. Regresar. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Te está diciendo que el obedecer los mandamientos es una cosa difícil. Y en el verso 13 dice, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Y esto Pablo lo explica en Romanos capítulo 10, del verso 6 al 8. Esos versos del 11 al 13, Pablo mismo los explica en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 10, versos 6 al 8, lo cual no voy a leer ahora, pero usted lo puede leer más adelante en su casa. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Hashem tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y sea multiplicado y Hashem tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar,
y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. O sea, todo comienza en tu corazón. El estar en obediencia es porque está en tu corazón. El estar desobedeciendo es porque está en tu corazón. Nadie te obliga. La opción es tuya. Cuando la gente dice, no, porque fulano me dijo, fulano me sacó, no, ningún fulano, ese eres tú mismo. No le eches la culpa al otro, eres tú mismo. Obedeces o no obedeces. O estás en caminar con él o no estás, es porque a ti te da la gana. Mas si tu corazón se apartara y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Y no es que sea de apellido Pérez, serán Pérez, sino de que pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán. ¿Dónde está el Jordán? En Israel. Olvídese del cielo. No es el cielo, es Israel. Para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo. El cielo está para ser testigo, no es para que usted se vaya a vivir para allá. El cielo no es el lugar final. El cielo no es el lugar final. El cielo es testigo. Y recuerden que la palabra cielo significa reino. Dice, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. ¿Cómo es posible que uno tenga que pensar, bueno, muerte, vida, bien, mal? Ay, caramba, qué cosa tan difícil. ¿Really? ¿Cómo tú vas a encontrar una cosa difícil, decidir entre la muerte o la vida? Entre el bien o el mal, que Dios tenga que decirte, escoge la vida. Contra, tan brutos somos. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Usted tiene que entender que las decisiones suyas van a afectar su descendencia, su semilla. Y no es simplemente la semilla de la segunda, tercera, cuarta, es toda. Porque Dios te dice, si tú me amas, será bendecida tus generaciones hasta las 1000 generaciones. 1000 generaciones. 20, verso 20. ¿Y qué es lo que Él quiere? Dice, amando a Hashem tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Hashem a tus padres. ¿Cuál es la tierra que le juró a tus padres? Israel, no es el cielo. Israel. Sobre la tierra que juró Hashem a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vayan a Juan 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Recuerden que le está diciendo, escoge vida. Juan 14, verso 6. Recuerden que escoger vida, escoger su Torah, escoger su pacto, escoger lo que Él ha dicho. Juan, no, primera no. Evangelio de Juan, 14, verso 6, dice. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él te está diciendo, escoge vida, escoge mis caminos. Que no es otra cosa que Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Porque Él es el verbo hecho carne. Él es la Torah viviente. Él es el pacto viviente. Él es quien nos une al Padre. Vaya a Juan 10:10. Ahí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en chispito. En abundancia. ¿Usted sabe lo que eso significa en el hebreo? Que nunca acaba, que nunca cesa, que te siga añadiendo, 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 añadiendo. Vaya a Juan 6:47.
capítulo 6, verso 47. 6:47, Juan. Juan. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene que vida eterna, vida eterna, que es lo que Dios dice, escoge vida. Y por último, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 25. Capítulo 11, verso 25. Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. Así que Yeshua regresa del cielo para reinar desde Jerusalén. Cuando ese shofar suene, que usted oiga ese shofar, si usted está vivo de aquí a allá, si usted está vivo y usted oiga ese shofar, lo primero que usted va a ver es toda la gente que murió en él resucitar. No se asuste. Sí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que aquellos que murieron, cuando suene la trompeta y Yeshua baje del cielo, los muertos serán resucitados, los que creyeron en él serán resucitados primero. Seremos transformados. Y aunque anótense los siguientes versos porque no nos va a dar tiempo discutirlo. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54. Primera de Corintios 15, versos 51 al 54, habla de la resurrección. Y ahí habla de los que estén vivos cuando Yeshua regrese, que serán transformados. Ahí no está hablando de que seremos arrebatados para el cielo. Todo lo contrario, Yeshua viene, resucitarán los muertos y los vivos que estemos, seremos transformados de una forma que podamos pasar a la vida eterna. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos del 20 al 21. Filipenses capítulo 3, versos del 20 al 21. Habla de la ciudadanía nuestra, que la ciudadanía nuestra viene del cielo, o sea, del reino, de parte de Dios. No es que vamos a ir al cielo. Te está diciendo que nuestra ciudadanía nos la dio Dios al hacernos parte de su reino por medio de Yeshua. Y que todo estará sometido a Yeshua. Y ese sometimiento a Yeshua es como cuando alguien en el ejército tiene un rango alto y los que no tienen ese rango pues están sometidos al que tiene rango alto. También habla de resurrección. Y Lucas capítulo 17, versos 34 al 36. Lucas capítulo 17, versos 34 al 36. Mucha gente lo malinterpretan. Si se acuerdan de la parábola que dice que estarán dos durmiendo, uno será llevado y el otro dejado, y habrán dos en el campo y uno será llevado, ¿ok? Ahí no está hablando, eso no es de rapto ni nada de eso, está hablando de juicio, que el que va a ser juzgado es el primero que Dios saca para juzgarlo. O sea, cuando Yeshua le está hablando a los discípulos de eso en ese capítulo, le está dejando saber a los discípulos, cuando ustedes oigan de lo que vengan, huyan. Váyanse para el monte, no recojan nada, olvídense de sus cosas, vayan. Porque lo que viene es juicio. Entonces él dice, cuando uno será tomado y el otro será dejado. El que es tomado es para juicio, no es para salvación. Eso mucha gente lo malinterpreta. De que dice, uno será llevado, se creen que el primero que va a ser llevado, yeah, right. Es llevado para juicio. Y los demás, el que se quede, no es para juicio, es para quedarse con Yeshua. ¿Ok? Usualmente lo presentan al revés. Que eres llevado, que eres sacado, y el que se quedó se fastidió. No, es al revés. El que es sacado es para juicio, y el que se queda es para quedarse con Yeshua. ¿Ok? Así que eso era Lucas 17, versos 34 al 36. Y ya vimos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 15 al 17. No es rapto, es restauración, es redimir, es recoger de nuevo al pueblo que fue exiliado y ser traído ¿a dónde?
a Israel, porque Yeshua es rey de la tierra. Y desde Jerusalén, desde Israel, porque él es hijo de David, y la ciudad de David es donde fue establecido el reino de David. Desde ahí, desde Jerusalén, Yeshua va a reinar, no es desde el cielo. De nuevo, si usted quiere irse para el cielo, váyase, pero no va a encontrar nada allá. Porque todo viene. Recuerden que en el Apocalipsis, Revelación habla de que la ciudad santa, o sea, el templo que está en el cielo, baja. No baja para volver a subir. Baja porque ha establecido aquí la tierra, en Israel, el reino de Dios por medio de Yeshua. De nuevo, si usted quiere irse para el cielo, váyase, porque entonces me queda más espacio a mí en Jerusalén. Así que yo espero que esto le haya ayudado a entender. Repasen los versos para que entiendan que en ningún sitio dice que seremos arrebatados para irnos para el cielo. En ningún sitio. Si usted lo encuentra, por favor, tráigame la referencia. Así que vamos a tomar un tiempito para preguntas o comentarios.